El discurso que se me ha asignado tiene que ver mucho con respecto al esfuerzo que nosotros tenemos como miembros en poder eh, lograr la exaltación. Y de hecho, así como el Señor ha preparado un plan de salvación para que sepamos primeramente nosotros y saber de qué manera poder regresar a su presencia, también ha preparado un modelo de cómo poder conducirnos delante de Él aquí en el mundo. Y para eso se me ha sugerido tomar el discurso del elder Joseph Citati, miembro de mérito de los 70, que en la última conferencia habló acerca de ese modelo. Bueno, los principios que he podido rescatar es con respecto a que el Espíritu del Señor siempre va a afirmar por medio del profeta José Smith, y además dará una norma a todas las cosas para que no seamos engañados. Nosotros estamos expuestos a ser engañados por el adversario, por aquellas personas que quizás admiramos o queremos, pero siempre vamos a ser engañados si es que no estamos preparados. Siempre hemos escuchado a los misioneros decir que si estamos preparados no tenemos por qué temer. Y aún en la mentira, nosotros tenemos que primero tratar de darnos cuenta para poder evitarlo y para poder seguir con nuestros preceptos tal como hemos aprendido mediante el estudio de las Escrituras. Un ejemplo clarísimo es con respecto a Corior. Para muchos, Corior era una persona muy versada, persona que imagino que tenía una situación o un estatus social bastante importante, pero aparte de eso tenía un gran conocimiento con respecto a la ciencia, al aspecto social, inclusive al aspecto doctrinal. La diferencia es que Corior fue víctima de engaños, a pesar que él tenía mucho conocimiento. ¿Pero por qué razón? Porque él ponía en duda la existencia de Dios. Y vemos ahora muchos de nuestros hijos que están en la universidad o que están a punto de ir a la universidad. Si bien es cierto, vemos por un lado positivo el saber de que ellos van a obtener mucho conocimiento, pero también es una fuente importante de poder ser engañados con respecto a ciertas ideologías, a ciertos conocimientos que probablemente no vaya acorde con el plan de salvación y con el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, si no me equivoco, fue Jacob quien estuvo contendiendo con Corior, en la cual él testifica y dice que todas las cosas indican que hay un solo Dios. Hay una tierra y todo cuanto hay sobre ella, su movimiento, que todos los planetas rigen según el orden regular tal como el Señor ha establecido. Por lo tanto, Jacob testificaba a Corior que existía un Dios. Tiempo después nos damos cuenta de que Corior estaba equivocado, y él sabía que estaba equivocado. Pero ¿cuál fue la razón por la cual él seguía con sus preceptos engañosos o mentirosos? Porque él tenía bastante aceptación sobre el pueblo. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos abrazar el Evangelio, pero si por A o por B somos engañados y empezamos a tener cierto éxito de esta mentira, probablemente ya seamos imbuidos en esa mentira y nuestra alma está corriendo peligro. Cuando Corior pidió una señal y se le otorgó, prácticamente esa señal fue para perjuicio de él. Y él empezó a confesar y a decir abiertamente que un ángel del maligno, es decir, Satanás, le había engañado. Ahora, pero a veces uno confiesa cuando ya estamos en un sumamente grande peligro, ¿no? Quiere decir que cuando ya todo está echado a perder, es ahí donde recién confesamos. O en otras palabras, cuando nosotros no somos descubiertos, pues nos mantenemos ahí, pero cuando somos descubiertos, recién empezamos a confesar. Eso sucede en todos los aspectos de la vida. Y ahora que vemos cómo estamos en una situación de nuestro país, creo que eso es una gran muestra o un gran ejemplo. Ahora, lo más importante es que en este modelo se nos pide que nosotros agreguemos la fe. Que a pesar cuando las cosas no se estén dando positivamente, tenemos que creer en Dios que nos librará, que nos sacará de las dificultades. El segundo modelo, aparte del modelo de fe, es el modelo de humildad. El rey Benjamín enseñó y dijo que él, a pesar de que él era
el rey, él tenía que trabajar con sus propias manos para su propio sostén. Moroni menciona que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza, y es obvio. ¿Cuántas personas aquí en nuestro país tienen fe o tienen esperanza? Nuestro país se ha caracterizado por tener una reserva espiritual bastante alta. Por esa razón, probablemente no tenemos tantos problemas como en otros países, probablemente países musulmanes. Pero esa reserva se puede ir acabando a medida que nos quite ciertos pilares fundamentales como que es la fe y como que es la esperanza. Si una persona que aquí presente dice que no tiene esperanza, entonces es porque no tiene fe. Y si no tiene fe, entonces no sabrá de que mañana será un día mejor. Quizás ahora en nuestros corazones estamos pensando cómo pasaremos la Navidad ante esos problemas que hay. ¡Ay, qué pena! Se malograron todos nuestros planes. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo quizás la fe y por ende la esperanza de una excelente Navidad, reunirnos con toda la familia que amamos mucho. Pero si empezamos a impulsar nuestra fe, empezamos a orar como familia, empezamos a poder testificar en las redes, empezamos a poder enseñar a las demás personas el principio de la fe y la esperanza, ocurre un milagro. Y el milagro existe, yo creo en los milagros. Pero si vamos a la parte negativa, es que cuando una persona empieza a ejercer orgullo, como dice Pablo, ¿no? Del mismo modo también los hombres, dejando su uso natural, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo actos vergonzosos y recibiendo en sí la retribución correspondiente a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Quién es el que condenará? ¿Jesucristo nos condenará o nuestros actos? ¿Quién es el que no nos permitirá ejercer milagros en nuestra familia? ¿Nosotros? ¿Jesucristo o nuestros actos? Después dice, ¿se acuerdan ustedes en una situación similar? Personalmente, justo esta semana estuve leyendo un poco mi lectura personal en el libro de Alma, capítulo 2, cuando un tal Anlisi quería hacerse rey. Entonces había una especie de contención, una especie de disensión en el pueblo nefita. Y como estaba en un periodo de reinado de los jueces, es ahí donde empezaron a haber unas elecciones, ¿no? Parece algo similar a lo que sucede en nuestro país. Pero sin embargo me gustaría poder conocer un poco a Anlisi. Dice que él había traído a muchos con su astucia, sí, a tanto que empezaron a ser muy fuertes y comenzaron a esforzarse por establecer a Anlisi como rey del pueblo. Ahora bien, esto alarmó mucho a la gente de la iglesia. Quiere decir que ellos, en ese momento el pueblo nefita estaba viviendo una época de libertad, de democracia. Y cuando vieron la amenaza de que un rey quería establecerse, dice que eso fue de mucha preocupación para los de la iglesia. Y también a todos aquellos que no habían ido atraídos por las persuasiones de Anlisi, porque sabían que según su ley, la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Después dice que se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto, es decir, hubo elecciones generales, pero lo bueno es que la voz del pueblo resultó en contra de Anlisi, es decir, votaron por la democracia y no por un reinado. Pero ahí no quedó todo esto, sino que esto causó mucha alegría en el corazón de los que estaban en contra de él, pero Anlisi incitó a la ira a aquellos que estaban a favor en contra de los que no lo apoyaban. Y ocurrió, y en secreto consagraron a Anlisi como su rey. ¿Y cuál fue su primera acción de este rey? Llevarlos a la guerra. Leí mencionó que el hombre natural es enemigo de Dios y que indefectiblemente es importante de que nosotros podamos luchar todos los días con ese hombre natural. Si hoy día grité, tengo que arrepentirme inmediatamente. Si hoy día hice algo que debí haber hecho y no lo hice, tengo que arrepentirme. Si hoy día miré mal a un miembro, a un compañero o hermano de la iglesia, si miré mal de repente a mi obispo, cosa que nunca sucede eso, pero si por A o por B algo así, tengo que arrepentirme, porque el hombre natural
es aquella que me quiere alejar de la presencia de Dios. Y esto significa ser humilde. Si el obispo o uno del obispado sabe que he cometido una falta y me lo hacen saber, humildemente debo aceptar. Porque sé que lo hacen con el afán de poder ayudarme no solamente a mí, sino a mi familia, a que pueda estar preparado para lograr la vida eterna. Y esto, lo que ellos hacen por mí, es el tercer modelo, que es el modelo del amor. Dice que el amor genuino es aquella que da su tiempo, sus talentos, su vida por su prójimo. Él nos mostró que, hablando de Jesucristo, nos mostró que por su ejemplo y teniendo siempre una actitud humilde, es posible poder conocer realmente quién es Dios. De la manera como yo actúe, empleando un amor genuino de Salvador Jesucristo, las personas entenderán, uno, que Dios existe, y dos, que sabe cómo Dios actúa, por medio de nuestros actos, por medio de nuestro servicio. La corona de Cristo recibió por darlo todo y hacer todo lo que estaba en su poder para establecer el modelo de amar al Padre y amarnos a nosotros mismos. Y en eso consistió en recibir todo poder, incluyendo todo lo que el Padre tiene, que es la exaltación. Es decir, que si el Padre Celestial nos da su amor y nosotros tomamos de su amor una muestra de fe y de obediencia a su mandamiento, nos daremos cuenta que Dios no solamente nos dará su amor, sino todo su reino y su exaltación. La oportunidad de alimentar en el alma un perdurable amor por Dios y el prójimo siempre va a empezar en el hogar. Hermanos, quizás entre nosotros pueda haber algún tipo de diferencias, quizás pueda haber resentimiento, quizás pueda haber algo que quizás no nos ayude a progresar. Hermanos, estamos en la iglesia justamente para ser discípulos y para poder enseñar el modelo del amor. Si hay alguien en la cual necesito arreglar mi situación, debo ir a poder solucionarlo, porque lo que está dependiendo es nuestra salvación, lo que está en juego es nuestra salvación. Yo me imagino de repente que estoy en las puertas de llegar a la exaltación con mi familia, mi esposa pase, mi hijo pase, Oría, Deren, Jade pase, y de repente yo estoy por pasar y el ángel, un momento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo pasar? No se arregló tu problema con el hermano tal o con la hermana tal. O sea, no me imagino que suceda esto, o mejor dicho, no espero que esto sea así. El concepto del amor es perdonar. Con mi esposa vimos una película en la cual, ¿te acuerdas de esa película? Sí, vimos esa película con respecto de que no podíamos entrar a la gloria celestial de repente si no empezamos a perdonar. Y basta con el perdón para que podamos tener el acceso libre. Y el último principio es el modelo de servicio. Creo que hoy día en Navidad, o en ese mes de Navidad, necesitamos emplear un principio o la acción de servicio. Y porque solamente así vamos a poder ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Yo testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, que es iglesia verdadera, y sé que todos los líderes que ahora nos dirigen son inspirados por el Señor y tienen ellos la oportunidad de poder ayudarnos a nosotros a lograr la exaltación. En el nombre de Jesucristo, amén.